Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con los ejercicios del tema de ondas electromagnéticas. Concretamente en este vídeo vamos a ver una de las preguntas más importantes de este tema y que suelen caer bastante en los exámenes que hagáis en vuestros centros y en selectividad. Un problema de interferencias. Vamos a ver la experiencia de Young de la doble rendija. Interferencias. En el vídeo número 1 estuvimos hablando de la naturaleza de la luz, cómo fue cambiando la idea que tenían los científicos a lo largo de la historia sobre la naturaleza de la luz. Nos quedamos en Newton. Bueno, hablamos de Newton y de Huygens. Dijimos que Newton decía que la luz estaba formada por partículas y que Huygens que la luz estaba formada por ondas. Como Newton era la estrella, el científico fantástico de la época, pues todo el mundo le hizo caso a Newton y ignoraron a Huygens. Hasta que llegó Young, que demostró que la luz se comportaba como una onda. Con el experimento de la doble rendija de Young demostró que la luz se comportaba como una onda. Para hacer este experimento Young tuvo en cuenta una serie de cuestiones. La primera, que las rendijas, que son estos agujeritos por los que va a colarse la luz, ¿vale? Las rendijas, pues tienen que tener tamaños parecidos a la longitud de onda de la luz. Y en segundo lugar, ¿vale? En estas rendijas, siguiendo con la teoría de Huygens, con el principio de Huygens, justo en la rendija se van a comportar como focos secundarios de luz. Insisto, tenéis que ver el principio de Huygens que está en el tema anterior, ¿vale? Como si pusiéramos aquí pequeñas bombillitas, focos secundarios, ¿vale? Esta luz que se va a emitir o que se va a colar por aquí va a tener las mismas características que la luz que emitía esta bombilla. Por consiguiente estamos hablando de focos coherentes. Pues una vez tenido en cuenta esto, vamos a ver en qué consistía la experiencia de Young de la doble rendija. Young pues puso una fuente de luz, aquí yo he sido un poquito exagerado y he pintado un pedazo de bombilla. Esta luz emitía ondas que al atravesar estos agujeritos, estas rendijas, ¿vale? Por el principio de Huygens, se comportaban como si aquí, en este punto, y aquí, en este punto, hubiera pequeñas bombillitas que emitían luz coherente, de las mismas características que la que produjo el foco inicial. Estas bombillitas emitirían luz y aquí hemos pintado las ondas de esta luz, ¿vale? Una aquí y otra aquí. Pero ¿qué pasa justo en esta zona? Pues en esta zona vemos que las ondas de luz interfieren unas con otras. De tal manera que al interferir, acordaros que esto lo vimos en el tema anterior, en la interferencia se va a producir o un aumento en la amplitud de la onda o una disminución en la amplitud de la onda o incluso va a desaparecer la onda. En estos puntos, cuando la luz que está produciendo interferencia, porque están interfiriendo unas ondas con otras, llegan a una pantalla que he puesto justo después, pues resulta que voy a obtener unas zonas dentro de esa pantalla en la que voy a ver zonas de luz y zonas de oscuridad. O sea, zonas en las que veo luz muy intensa en el centro y menos intensa hasta que al final desaparece en los extremos, y zonas de oscuridad. En definitiva, lo que voy a obtener son zonas donde la luz ha generado una interferencia constructiva y zonas en las que la luz ha dado lugar a una interferencia destructiva. Y en esto es en lo que consiste la experiencia de la doble rendija de luz. Este fenómeno de interferencia únicamente se produce con ondas. Luego, Young demostró que la luz, al ser capaz de producir interferencia, era una onda, era de naturaleza ondulatoria. Ahora lo que vendría sería utilizar los conocimientos que tenemos
del tema anterior para calcular, por ejemplo, dónde aparecen las zonas de interferencia constructiva y dónde aparecen las zonas de interferencia destructiva. O sea, si aquí estoy justo en el centro, pues qué distancia hay desde aquí hasta esta banda o de aquí hasta esta banda, o qué distancia hay desde aquí hasta la primera o la segunda, en este caso, banda oscura, o la tercera banda oscura. O sea, de alguna forma, hacer los cálculos para saber en esta pantalla en la que he proyectado la luz, la posición exacta donde se encuentran estas zonas, estas bandas de luz y oscuridad. Para eso tenemos este dibujito. Con este dibujito lo vamos a poder calcular fácilmente. Y tenemos que tener en cuenta, antes de nada, una cosita. Esta distancia D, o sea, la distancia entre las dos rendijas, entre las dos agujeritos, tiene que ser mucho más pequeña que la distancia desde la rendija a la pantalla donde se proyecta la luz. Bien, si vemos y nos acordamos del tema anterior, la luz, para llegar desde esta rendija hasta un punto P, donde yo estoy estudiando la interferencia, va a recorrer un camino que puedo llamarlo X1. Y la luz que pasa por la rendija de abajo, para llegar hasta el mismo punto, o va a recorrer otro camino X2. Obviamente X2 es más grande que X1. Pues por trigonometría vemos que esto va a ser D por el seno de tita, siendo tita este angulito pequeñito que tenemos aquí. ¿Vale? Fijaros, aquí está el ángulo, este es el cateto opuesto. Y esto será la hipotenusa, ¿verdad? Pues X2 menos X1, que es esta distancia, va a ser igual a D por el seno del ángulo, el seno de tita. Pues ya sabemos que la diferencia de caminos del primer rayo, que sale de la primera rendija, y el segundo va a venir dado por D por el seno del ángulo. Bien, ¿qué sabemos del tema anterior? Que se produce interferencia constructiva cuando la diferencia de caminos, que hemos dicho que era D por el seno de tita, es un número entero de longitudes de onda. Y cuando hay interferencia destructiva, X2 menos X1, o sea, D por el seno de tita, es un número impar de semilongitudes de onda. Cuando hay interferencia constructiva, estoy obteniendo luz, incluso de mayor intensidad, de la que partían de cada una de las rendijas, y cuando tengo interferencia destructiva estoy obteniendo luz de menor intensidad o incluso oscuridad, cuando se anulan completamente. El primer máximo en la pantalla lo tendremos si hay una interferencia constructiva para n igual a 0. Porque a n, como tenéis aquí, le vamos dando valores 0, 1, 2, 3. Luego, para n igual a 0, obtendremos el primer máximo, la primera banda, vamos. Y ahora lo que nos interesa es relacionar esta ecuación que tenemos aquí, si vamos a ver las franjas oscuras, o esta relación, esta ecuación que tenemos aquí, si vamos a ver las franjas con luz, que es lo que queremos hacer, ¿vale? Con parámetros que podamos medir. ¿Y qué podemos medir? Pues podemos medir L, podemos medir D, podemos medir el ángulo, o sea, con cosas que podamos medir, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo sé que el seno de un ángulo es aproximadamente igual a la tangente del mismo cuando el ángulo tita es muy pequeño. Y claro, la tangente de un ángulo, ¿cuánto vale? Fijaros, esto es tita, pero esto que está aquí también es tita, ¿vale? ¿Y por qué este ángulo es igual a este? Me preguntan mucho mis alumnos. Pues hay un truquillo que es muy sencillo. Si os fijáis, esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta. Pues el ángulo que forman esta con esta, que es tita, va a ser igual al ángulo que forman esta con esta. Luego, en vez de poner, cuando llego aquí, y digo, bueno, el seno es aproximadamente igual a la tangente y es igual a seno partido de coseno. Cateto opuesto partido de cateto contiguo, ¿vale? Pues si tengo aquí tita,
el cateto opuesto es I, esta distancia es I, y el cateto contiguo es L. Luego puedo poner I partido de L. Y fijaros, ya tengo cosas que puedo medir. La longitud, que es lo que yo quiero, de donde aparece la franja de luz o oscuridad, dependiendo de si utilizo esta o esta ecuación, y la relaciono con L, que es algo que puedo medir fácilmente. Luego, volvemos a las ecuaciones de arriba. D por el seno del ángulo, acabamos de decir que también puede ser D por la tangente del ángulo, o también puede ser D por I partido de L. Luego, esto es esto. ¿Vale? Y si hay interferencia constructiva, D por el seno del ángulo tiene que ser un número entero de longitudes de onda. Pues D por el seno del ángulo, que hemos dicho que es igual a DI partido de L, tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda. Despejo I y me queda N lambda L partido de D. Y con esta ecuación ya puedo calcular, si le doy a N el valor 0, obtengo esta franja, la que está en el centro. Si le doy a N el valor 1, obtengo esta franja. Si le doy a N el valor 2, obtengo esta franja. Y así ya puedo saber la distancia a la que me van a salir las distintas franjas de luz, porque he cogido esta ecuación. Si cojo esta ecuación, que es a la hora de operar es lo mismo, me van a salir las distancias a las franjas de oscuridad. Y si quiero calcular, por ejemplo, la distancia entre las dos rendijas, porque no la tengo, pues como lo tengo aquí, si me dicen todo lo demás, pues la despejo y la saco de esta otra ecuación. En definitiva, ya puedo calcular las distancias a las cuales me van a salir las zonas de luz y las zonas de oscuridad. Bueno, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.